Aquí entre nos pero con Samir Espinosa, la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí le vengo a inspirar a esa linda princesa. Ella es Samira Espinosa y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura, dura, dura en comunicación. Aquí entre nos, global.com, tiene clase, tiene estilo y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí entre nos, global.com, la emisora del momento. No es cotorre, esto no es. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegada a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas con Héctor Rengi y Osvaldo, se han consagrado en la pista. Respeto, Samira, para usted. Rey Romero, aquí entre nos, global.com, activo con Samira Espinosa. Mi respeto, Samira, para usted. Bien, muy buenas noches a todos los que hoy están en sintonía en este su programa Aquí Entre Nos con Samira Espinosa. Programa que transmitimos desde esta su estación Aquí Entre Nos Global Radio y desde la República Dominicana. Cristino Gómez nos retransmite en líricadigital.com cubriendo toda la línea noroeste del país. Señores, recordar que nuestras líneas telefónicas están abiertas al público 718-450-8429 y también el 917-651-5012. Recordar también que tenemos el 718-200-5654. Pueden hacernos sus preguntas, sugerencias e inquietudes para el programa. Cualquier pregunta que tengan para el programa, recuerden que estamos en toda la disposición de responderle. Nuestros oyentes son la materia prima del programa. Y bien, vamos a recordar que hoy es miércoles donde tenemos la sesión de Hablando con el Psicólogo durante la primera parte del programa. Y hoy, lamentablemente, no vamos a poder dar el programa de deportes Aquí Entre Nos, ya que nuestros cronistas y analistas están cubriendo sus trabajos deportivos fuera de la ciudad de Nueva York. Así que será hasta el próximo miércoles donde vendrán con muchas informaciones de todo lo que acontece en las grandes ligas, así como en otros deportes. Pero vamos a pasar, sí, a dar la sesión de Hablando con el Psicólogo. Así que esperamos que el tema de esta noche sea de su agrado, porque de verdad que como cada miércoles yo les digo, es un tema que nos atañe a todos. Así que quiero presentar ya que está conmigo nuestro amigo y comunicador Rafael Reyes Méndez. Muy buenas noches, Rafael, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, Samira Espinosa, la reina de la radio, la reina del talento, del amor y de la belleza. Bueno, también vamos. muy buenas noches. Buenas noches para ti, buenas noches. Vamos a ver si soy la reina del amor. Vamos a ver, ya yo te dije lo que tú tienes que hacer cada viernes. Sí. Ahora te vamos a llamar la Cupido, te vamos a llamar. Eres la reina del amor también. ¿Cómo te encuentras, Rafael, hoy? ¿Bien? Yo muy bien, gracias a Dios, contento de estar con este público maravilloso que todos los días nos sintonizan en este espacio estelar Aquí Entre Nos, hoy con un tema muy importante, aunque no tenemos el deporte por las razones que ya tú has explicado, pero sí tenemos el psicólogo, al doctor Jorge Pérez, con un tema interesantísimo y que yo quisiera que los amigos oyentes se queden ahí para que nos ayuden a analizarlo, todas esas recomendaciones que nos va a dar el doctor Pérez, claro, porque son muy interesantes. Claro que sí, sabes, es un tema que, wow, como cada miércoles yo le digo a todos nuestros oyentes, a ti también lo cojo para mí, que son temas que nos atañen a todos, porque temas de psicólogo no quiere decir que nosotros estemos locos, ¿no?
vamos por el camino, pero eso no es. oye, vamos por el camino, pero no es lo que pensamos de que somos locos. Locos de decirlo, de travesura, pero no locos de que realmente la palabra loco. Ahora, dicen los poetas que de loco todos tenemos un poco. Exactamente, eso es lo que te digo, vamos por ahí. Vamos por ahí porque es una loca, pero a veces decimos es una loca por lo divertida que es la persona. Y no podemos confundir de decirle, vamos a poner, le dicen a un loco, a una persona que ha perdido la memoria, un retardado mental, es decir, es loco, ese tipo es loco, esa mujer es loca. Pero muchas veces nos referimos, es una loca y es por lo divertida que es la persona. La verdad le dicen locos, mira, también allá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Al que dice la verdad también le llaman loco allá. Ese otro punto, que al que dice la verdad le dicen loco, ¿por qué será? Para que no le crean. Nadie se atreve a decirla y solo los locos se atreven a decirla. Exactamente. No, y a veces vienen con una verdad muy fuerte y claro, tenemos que agarrar una justificación. Ese es un loco, no le crea. ¿Tú entiendes? Ya que lo que va a decir esa persona, pues no conviene. Es decir, que la palabra loco. Doctor Pérez. Sí, ya lo presento. Oye. Es decir, que la palabra loco no es muchas veces como la gente piensa. A veces lo decimos en otro sentido figurado por decir persona divertida. Esa es una loca, pero ven que tú vas a gozar con ella. Eso es loco. ¿Tú entiendes? Le dan ese término a una palabra, a una persona alegre, divertida. Pero hablando de otra cosa, vamos a suponer, tú tienes miedo a algo, tú tienes pánico a algo. Bueno, sí, uno siempre hay cosas que le tienen miedo. Yo en sí no le tengo miedo a muchas cosas. Pero tú eres un hombre, hecho y derecho. Tú no debes tenerle miedo ni siquiera a un león que se te presente. Bueno, una cosa es tenerle miedo y otra cosa es su respetar al león por su ferocidad y por su poder como bestia que es. Sí, porque muchas son cosas diferentes. Es lo que te voy a decir. Estas son preguntas que se las vamos a hacer al psicólogo. Señores, hoy tenemos el tema. Sí. El psicólogo, exactamente. Hoy tenemos el tema del pánico. Ahora bien, que hay muchas personas que confunden pánico con miedo. Y que no cunde el pánico. Que no cunde el pánico. O sea, no estamos hablando del chapulín colorado. Aquí vamos a hablar de un tema muy serio que muchos confunden. Rafael siempre tiene su chiste debajo de la manga. Pero mira. Bueno, es que la vida hay que divertirla también. Tú no puedes cogerla tan Claro. Por eso te dirán a ti así por ahí también. Ese es un loco que está ahí con Samira, pero es por lo divertido que es. O sea, que no eres loco nada. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Pero hay personas que confunden la palabra, vamos a suponer, fobia, miedo, pánico, el susto. O sea, que le dan otro, como que lo asimilan a lo que es el pánico. Pensarán que todo es pánico. Pero para eso tenemos, señores, al doctor clínico, el señor Jorge Pérez, quien ya está con nosotros en sí sabe de verdad. Esta sesión, hablando con el psicólogo. Así que muy buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra hoy? Adelante. Muy buenas noches, Samira. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, los estamos escuchando. Muy buenas noches, Samira. Buenas noches a Rafael Reyes Méndez y a todo buenas noches, mi público. Doctor. Ya usted es mi psicólogo. Muchas gracias. Y cada miércoles, cada tema que él trata se asemeja a algo que nos está pasando a nosotros realmente, personalmente. ¿Verdad que sí, Rafael? Así es, y también que lo detalla, que lo explica con esa pedagogía que realmente uno aprende. Uno se cree que está en un centro educativo aprendiendo. Así, esa es la idea. Y recordar a todos nuestros oyentes que si usted tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna llamada, hágalo. Usted puede hacer cualquier pregunta, cualquier sugerencia e inquietud que usted tenga con respecto al tema que estamos tratando aquí cada noche, ya sea en esta sesión del psicólogo, ya sea en cualquiera de otras de las sesiones, pero ahora mismo en la sesión de Hablando con el Psicólogo, si hay alguna pregunta relevante que usted quiera hacer personal, la puede hacer. Si no quiere llamar por teléfono, pues escríbame a través del WhatsApp al 917-651-5012 y yo con mucho gusto pues hago la pregunta al psicólogo y le vamos a contestar como debe de ser.
Así que vámonos, señores, como dice Rafael, con el tema y que no cunda el pánico. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches nuevamente y vamos a tratar de abordar lo más sencillamente posible este tema del ataque de pánico. Pero yo les estaba escuchando un pequeño debate entre Samira y Rafael acerca por un lado del miedo y por otro lado de la locura, ¿no? Sí. Siempre será interesante por un lado plantear de que a las personas que a lo mejor les interesa estudiar, por ejemplo, el problema de la locura, hay este gran filósofo que en cierta forma sigue vigente, que es Michel Foucault, que incluso murió en el año 1984, que tiene 3 tomos que se llama La historia de la locura. Entonces él a través de este texto explica los conceptos que en su momento se ha tenido acerca de lo que es, entre comillas, de loco. Incluso hay un texto que fue escrito por Erasmo de Rotterdam en la Edad Media que se llama El elogio de la locura, porque en esa época incluso se pensaba que el loco es dueño de un saber especial y tenía una comprensión distinta. Posteriormente, en el Renacimiento ya fue considerado como alguien diferente, alguien especial, que incluso daba miedo estar junto a ellos, y aparecieron las denominadas naves de los locos, donde les cogieron y les ponían y les mandaban a navegar río abajo o mar abajo con alimentos, y que todo el mundo les dé lo que pueda, pero que no bajen a tierra firme. Y recién es a finales del siglo XIX donde se va a concebir como una enfermedad mental. Entonces, depende de las etapas históricas por donde se ha atravesado para entender este fenómeno, y que incluso la famosa locura tiene distintas formas de comprensión, aparte de esas explicaciones que les daba. Por otro lado, me parece que siempre será importante que la gente entienda que no es delito que tener miedo, y entender que el miedo es una emoción normal, natural y necesaria que tenemos los seres humanos, y que gracias al miedo justamente podemos sobrevivir de forma individual y como especie. Entonces, el miedo siempre será positivo, y no tener vergüenza de él, porque hay personas que piensan que tener miedo es malo. O sea, más bien nosotros consideramos que es un mecanismo de sobrevivencia, y que lógico, si es que ya se intensifica este miedo, posiblemente se convierte en una fobia o posiblemente en un ataque de pánico. Entonces, por eso siempre habrá que considerar que todos estos procesos que nosotros hablamos, especialmente los que están relacionados con la ansiedad, de alguna manera son formas de miedo, pero terriblemente profundas, pero de ahí el miedo es normal. Entonces, con esta pequeña explicación de ese pequeño debate, espero que nos sirva como una curiosidad para investigar un poquito más para las personas que estén interesadas. Ahora, por ejemplo, hablamos del ataque de pánico, ¿no? Yo, por ejemplo, le puse como subtítulo El extraño invisible que nos habita. Entonces, ataque de pánico, el extraño invisible que nos habita. Y esto justamente lo tomo yo inspirándome, podemos decir, en lo que es la psicología neo-reichana, es decir, una psicología que nació siguiendo los lineamientos de este gran psicólogo alemán que es Wilhelm Reich. Y la escuela neo-reichana la podemos encontrar en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, e incluso ahí en España. Hortelano Serrano es uno de los más conspicuos representantes de esta escuela. Entonces es muy importante entender que nos vamos en cierta forma a fundamentar en esta tendencia que es el neo-reichano. Y en cierta forma esta tendencia nació de las influencias del psicoanálisis y de la comprensión del cuerpo, porque el cuerpo inicialmente en el campo de la psicología no se lo consideraba, y fue justamente Wilhelm Reich el que planteó que el cuerpo real participa en muchos de los conflictos. Entonces es por eso que para entender el famoso ataque de pánico, nosotros tenemos que partir justamente de la comprensión contemporánea, que se dice que la psicología es un fenómeno biológico, social y psicológico, porque en el ataque de pánico van a participar absolutamente estos 3 estratos, podemos decir, que por pedagogía les separamos, pero que en la realidad participan de forma unitaria.
Entonces, a nivel biológico, nosotros los seres humanos tenemos una herencia genética que se expresa en un tipo particular de sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central y un sistema nervioso autónomo o vegetativo. Este sistema nervioso vegetativo es el que se encuentra a nivel de los temporales y está relacionado con el cerebro reptiliano que está en la base del tallo encefálico. Esto es importante entender, y aquí está compuesto por el sistema glandular hormonal y lógicamente estos elementos son los que se van a alterar en un ataque de pánico. A nivel social nos encontramos con una cultura, tradiciones, valores, principios éticos, morales, principios religiosos. Todos pertenecemos a una familia. Entramos en un sistema educativo que desde el nacimiento nos va a ir modificando de una u otra manera, en parte, ese sistema nervioso central que nosotros hemos heredado, que se conoce como temperamento. Esto se da en función de quiénes son las autoridades, las figuras representativas, en este caso papá, mamá, en la mayoría de los casos, que son quienes se encargan de ir moldeándonos. Si cabe el término, nos van moldeando con su influencia, con su ejemplo, y nos van imponiendo leyes, normas, reglas, prohibiciones, que en cierta forma van a permitir que el niño vaya creciendo, ya sea de forma adecuada, para adaptarse a las normas sociales o a su vez con conflictos. A nivel psicológico, el ser humano va desarrollando formas de pensamiento, emociones, sentimientos, una determinada autoestima, tiene rasgos de comportamiento únicos e irrepetibles y tendrá que ir superando satisfactoriamente esas etapas iniciales que en el psicoanálisis se conoce como psicosexuales del desarrollo. Y todo esto dará lugar al nacimiento del carácter, y el carácter justamente es ese sello personal que le hace única e irrepetible, por ejemplo, a Samira, a Rafael o a mí mismo o a cualquier persona. Entonces, no existen en una misma familia, por más que tengamos ahí trillizos, tres personas que piensen de la misma forma. En apariencia física pueden ser similares, pero la individualidad es única e irrepetible. Por tanto, la personalidad es un producto final de interacción de todos estos factores, y dependiendo de los rasgos de personalidad que desarrolla cada uno, cada persona, vuelvo a repetir, reacciona ante un mismo estímulo o ante un mismo evento que se produce en el medio ambiente familiar, social, escolar, de manera distinta. Por ejemplo, supongamos que en este momento están viajando unos ciudadanos en un vehículo o en un autobús, para ser un poco más amplio, y en ese vehículo son asaltados. Entonces, muchas de las personas que están en ese bus pueden reaccionar con un ataque de pánico. Otras personas pueda que reaccionen con ansiedad. Otras posiblemente se quedan con estrés postraumático, y posiblemente un grupo de personas, después de que pasó entre comillas el susto o el miedo, superan el evento traumático sin mayores consecuencias psicológicas, sin mayores consecuencias sobre su salud mental. Entonces, vuelvo a repetir, dependiendo de todos estos factores del temperamento, los valores, los principios, los rasgos de la personalidad, cada uno reacciona de forma específica ante un mismo evento, ante un mismo estímulo. Entonces, esto es importante para saber por qué a una persona que está en la misma casa le afecta algo y a la otra no. Entonces, esto ya nos da, digamos, la puerta de inicio para ir definiendo qué entendemos nosotros por un ataque de pánico o por un síndrome de pánico. Ante todo, en el manual del DSM-5, que es el de mayor difusión junto con el de la Organización Mundial de la Salud, al ataque de pánico o trastorno de pánico, porque está especificado como trastorno de pánico, ¿no? Sino que yo aquí le he denominado al tema ataque de pánico porque pueden haber personas que solamente desarrollan una vez en la vida. El trastorno ya sería un poquito más recurrente. Entonces, posiblemente bajo determinadas circunstancias, Samira puede desarrollar un ataque de pánico, pero no se vuelve a producir nunca más.
pero en cambio puede hacer que otras personas de forma reiterativa empiezan a tener una, otra y otra vez, entonces de ahí ya se convertiría en un trastorno. Entonces esta diferencia también hagamos para saber que puede presentarse circunstancialmente. Entonces este síndrome de pánico dentro de los manuales de clasificación está ubicado en lo que se conoce como trastornos de ansiedad, donde encontramos las fobias, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, el trastorno de ansiedad de separación, el trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, sí es interesante que, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología neo-reichiana, se dice que, por ejemplo, el ataque de pánico por el inmenso, la fuerza que tiene por ese miedo, pero que es extremadamente concentrado, se le podría definir como una especie como de fobia. O sea, una especie como de fobia, o sea, esa no es la definición exacta, pero se le podría definir como una definición, o sea, como una fobia para que me comprendan. Entonces, el síndrome de pánico se caracteriza por la aparición de ataques inesperados y recurrentes de pánico. Generalmente se manifiesta en periodos de intensa ansiedad y va acompañado de algunos síntomas que son denominados específicos y que están relacionados especialmente con el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo. Este es el que se altera especialmente cuando se produce el ataque de pánico. Recuerden ustedes que el cerebro, el sistema nervioso vegetativo está relacionado con el que conocemos como el tallo encefálico o cerebro reptiliano, que es el más primitivo y que justamente es el que ha sido creado para la sobrevivencia. Y recuerden siempre ustedes que cuando nosotros estamos ante un evento que sea traumático, que nosotros a veces nos vemos sobrepasados por eso, lo primerito que se activa es la amígdala del cerebro. Y la amígdala del cerebro es la que pone en acción todos estos mecanismos que se dice que en el ataque de pánico es donde más se puede visualizar los cambios corporales, porque es algo impresionante y en pocos minutos lo que se produce este tipo de cambios. Entonces la pregunta, y eso es lo interesante, ¿no? Por eso recuerden que le pusimos el ataque de pánico, el invisible o el extraño invisible que nos habita, porque el enemigo no está afuera, o sea, el enemigo está en nuestra mente. Eso es lo interesante de todo este ataque de pánico. Entonces, ¿por qué se produce el ataque de pánico? ¿Por qué la persona siente que hay una amenaza interior? Y la idea es, ¿peligro frente a qué? Entonces ahí nosotros debemos tratar de estudiar justamente la anamnesis personal, es decir, la historia individual desde el mismo embarazo de la madre, el ambiente familiar que crearon las condiciones para que ese niño se desarrolle, las primeras experiencias vitales y lógicamente tratar de entender el contexto actual, o sea, ¿qué está sucediendo ahora? Se dice que generalmente las personas que tienen tendencia a desarrollar el ataque de pánico es como que hubiera una especie como desconexión entre las emociones, la parte cognitiva y el cuerpo. Entonces es como que estuvieran separados las emociones, la parte cognitiva, la inteligencia, el pensamiento de su cuerpo. Uno de los factores que se dice que contribuye a sentirse sobrepasado durante un ataque de pánico es justamente la imposibilidad de identificar dónde está el estímulo, o sea, qué es lo que me está causando ese terror, ese miedo extremadamente exagerado. El cuerpo en este momento está en un estado de activación, está extremadamente alto, está listo para atacar o para huir, pero el peligro no se identifica. No podemos saber dónde o en qué parte de nosotros mismos está, entre comillas, el enemigo. Entonces esto conlleva a que el miedo y la ansiedad se intensifiquen, lo que conduce a una especie de espiral ascendente, porque a mayor miedo que tenga la persona, se incrementa la ansiedad. A mayor ansiedad, más miedo, y los síntomas que va experimentando en el cuerpo se siguen incrementando.
Entonces, esa es una de las cosas fundamentales. Generalmente cuando uno trata en persona a los seres humanos que lamentablemente sufren de un ataque de pánico, a veces piensan que el ataque se ha demorado horas, media hora, 2 horas, pero en realidad no dura más allá de 10 o 12 minutos, exagerando 15 minutos. Por eso es que es importante en el ataque de pánico proporcionar la mayor información a las personas que tienen esta tendencia para que no se asusten y lógicamente en este momento ha habido una alteración de las sensaciones, percepciones, etcétera. Por eso es que para ellos se hace esto interminable, se hace infinito y eso justamente es lo que intensifica todos estos síntomas. Entonces, siempre recordar que estos síntomas aparecen súbitamente y se siguen acelerando. Muchas veces, y esto es interesante, que en el ataque de pánico, generalmente hay 3 ideas básicas que podemos decir que se producen en la persona. Primerito, les viene esa sensación de catástrofe, de muerte. O sea, sienten como que se va a morir porque el corazón les está latiendo, pero a 180 por hora, o sea, es algo impresionante. Entonces piensan que les va a dar un ataque de cardíaco y eso intensifica el miedo, el terror que en ese momento tienen. Piensan que se van a volver locos, o sea, justamente porque como pierden la percepción, o sea, se ven abrumados por todos estos síntomas que le vuelven caótico en ese corto tiempo de 10 a 12, 15 minutos, entonces dicen, me voy a volver loco. Entonces, esta intensidad de los síntomas le lleva a pensar a la persona, le puede llevar a la persona a desarrollar un cuadro hipocondriaco en ese momento. ¿Qué es un cuadro hipocondriaco? Justamente el imaginarse enfermedades como por ejemplo un ataque cardíaco, ¿qué será que me va a dar? O sea, empiezan a elucubrar y eso lógicamente intensifica. Entonces siempre recuerden ustedes que ante todo la persona piensa, voy a tener un ataque cardíaco, voy a enloquecer o me voy a morir. El enemigo de la persona es ella misma y estas personas lamentablemente viven su propio cuerpo como que fuera una amenaza constante. La atención de la persona, la percepción, están dirigidas de una manera extremadamente exagerada a lo que ocurre en su cuerpo. O sea, y esto justamente hay que considerar que el ataque de pánico se produce especialmente cuando están solos, Eso no quiere decir que no se pueda presentar en compañía, pero justamente cuando están solos es cuando más se ponen a pensar en sí mismos, se concentran tratando de buscar algún síntoma que se aparezca en el cuerpo para, según ellos, estar alertas por si acaso le provoque un nuevo ataque de pánico. O sea, eso es lo terrible en este síndrome, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, viven a su cuerpo como que fuera una amenaza. La atención, la percepción están exageradamente metidas en el interior de su cuerpo. Toda sensación, a veces ¿cómo se dice? Un tic nervioso cuando tenemos esas contracciones involuntarias en el ojo, etcétera, son pensadas como que posiblemente es un preámbulo para lo que puede venir. Entonces todas estas manifestaciones del cuerpo se van desorganizando en la mente del ser humano, en la persona que está sufriendo, entonces el miedo cada vez es más intenso. Vamos a ponerles el ejemplo de una paciente que yo tuve, le pasé la historia clínica, es una paciente que tuve yo hace unos 5 años atrás. Luisa María es casada hace 6 años, tiene 35 años de edad y trabaja como auxiliar de enfermería. Tiene una hija de 5 años de edad, acude a consulta psicológica acompañada de su esposo y refiere: doctor, el corazón me palpita demasiado, siento como que me voy a ahogar, me dan náuseas, parece que me voy a desmayar, no puedo descansar, siento un hormigueo en el cuerpo, me duele la cabeza, no puedo dormir, míreme cómo tiemblo, me da miedo morirme, a momentos creo que me volveré loca, estoy pendiente porque pienso que me van a dar una mala noticia, ya no soporto a mi hija, desordena la casa y no puedo tenerla limpia. Refiere además, todo comenzó porque me sentía preocupada, confundida y tenía dolor de cabeza. Tomé una pastilla,
Justo en ese momento llegó mi padre a visitarnos a Los Tiempos. Hemos tenido discusiones con él, pero lo quiero. Aparte de eso, tengo varios problemas en mi vida. Me da miedo fracasar. No sé si hacer la tesis de la universidad. Yo le amo a mi esposo, pero no me gusta tener relaciones sexuales con él. En la iglesia a la que yo asisto nos enseñan que el sexo es solo para tener hijos. No le aguanto a mi hija, es muy caprichosa. Cuando estoy en casa me siento aburrida, no quiero estar en mi casa, a momentos me siento deprimida y no quiero verme en el espejo porque me han salido unas manchas en la cara. Entonces nosotros, por todos los síntomas, especialmente de orden cardíaco, ante el riesgo de que pueda existir la posibilidad de un problema al corazón o un problema cardíaco, le enviamos al cardiólogo para que el cardiólogo le haga los respectivos exámenes de laboratorio, la respectiva evaluación, y el cardiólogo dice que la señora no tiene absolutamente nada en su cuerpo. Entonces vemos que todos estos síntomas que ella está teniendo son exclusivamente provocados por sus conflictos psicológicos y emocionales. Entonces, volvemos a repetir, el miedo como una supervitamina está en el ojo del huracán del trastorno de pánico. Recuerden ustedes que un ataque de pánico provoca la reacción más rápida y compleja que se conozca dentro del cuerpo del ser humano. Altera inmediatamente el funcionamiento de los ojos. Acuérdense ustedes que cuando las personas están con ansiedad y no se diga con ataque de pánico, se les dilata inmediatamente la pupila. Eso es fundamental. Se les dilata inmediatamente la pupila y es porque como está accionando todo este complejo de la sobrevivencia, el cerebro reptiliano, la amígdala cerebral, lo que supuestamente está buscando es dónde está el enemigo, y la pupila al dilatarse está permitiendo que ingrese mayor luz para tratar de encontrar un lugar donde esconderse. Entonces, eso al mismo tiempo que permite que ingrese un exceso de luz, al mismo tiempo le va a provocar alteraciones visuales. Entonces es por eso que las personas que están con ataque de pánico saben decir que es como que vieran borroso. Y el ejemplo más patético que nosotros les ponemos es como cuando una persona está viendo a través de un vidrio que está ahumado. Entonces uno puede ver a través de él, pero se ve algo así como borroso. Entonces eso es importante, uno de los síntomas fundamentales, y es porque está produciendo exageradamente adrenalina, noradrenalina, y por eso justamente se está provocando todo eso. Muchas de las glándulas importantes del cerebro, corazón, pulmones, estómago, intestino, páncreas, riñones, vejiga y muchos de los grupos de los músculos, por eso que se tensionan, están trabajando de una forma acelerada. Todo el sistema cardiovascular y el corazón aumenta su contracción y la presión se eleva la presión sanguínea al bombear hacia las arterias. Los vasos es como que se canalizan hacia los órganos vitales, o sea, porque es como que le están preparando a la gente, a la persona para enfrentarse al enemigo, pero no hay el enemigo, pues, o sea, entonces eso es lo interesante. Le están preparando para que ataque, pero ¿a quién atacan si no hay ningún estímulo, no hay un enemigo fuera? Mientras digamos que el flujo sanguíneo de brazos, piernas y otras partes menos vitales del cuerpo comienzan a constreñirse, reduciendo el flujo en esas áreas. Por ejemplo, cuando un animal capta una amenaza, el cerebro reptil, que es primitivo, toma la dirección. La supervivencia en la naturaleza le obliga a que el cuerpo del animal responda como si el peligro fuera real y presente. Entonces, el ejemplo que no sé si alguna vez yo les puse a ustedes es el del gato. Siempre acuérdense ustedes de un gato cuando el gato se siente amenazado, por ejemplo. Se encuentra frente a un perro que le va a atacar, el gato inmediatamente se pone en forma de una S. Y las garras le salen y enseña los dientes y los colmillos. Entonces en ese momento el gato está sufriendo una descarga así bien profunda
de todos estos neurotransmisores que le están preparando para el ataque o por la huida. Entonces eso se ve en todos estos animales. Las respuestas fisiológicas al peligro en las personas que son de nuestra modernidad prácticamente se mueven de forma similar a esa descarga energética que hemos mencionado en el gato. Cuando las respuestas de ataque o huida son exitosas y la persona puede, por ejemplo, en un peligro real escapar del atacante, el cuerpo regresa a su equilibrio natural, a su homeostasis. La energía es descargada al defenderse contra ese peligro y el sistema nervioso vuelve a autorregularse. Entonces esto es interesante. En cambio, en la crisis de pánico es una experiencia de un nivel con un pico de ansiedad, pero que se lleva al extremo, al extremo. El pánico es el último grado de ese incremento, de ese continuo de miedo. Entonces nosotros encontramos aquí una especie como, llamemos como de proceso en el que se incrementa el miedo, ¿no? Entonces este proceso sería atención al cuerpo. La atención exagerada al cuerpo buscando alguna señal que me diga que me va a dar el ataque de pánico me provoca ansiedad. Y esa ansiedad, al haber activado todo este sistema, hace que el corazón lata mucho más rápido, hace pensar que me va a dar un ataque cardíaco, hace que piense que me voy a volver loco, entonces se produce el ataque de pánico y esto se sigue reproduciendo porque la persona ha perdido todo ese nivel de contacto, presentándose incluso niveles que se conocen con el nombre de desrealización. Entonces, recuerden siempre, atención exagerada al cuerpo, se produce esta acción de ansiedad, reacción de ansiedad que lleva al pánico. Inicialmente respondemos con más atención a lo que está ocurriendo. Entonces, luego de eso, vamos a perdernos en el tiempo. El organismo empieza como a endurecerse. Se dice que el ataque de pánico es típico, que empieza a producirse con el temblor de las piernas y de ahí se expande a todo el cuerpo. Si es que la persona, por ejemplo, lograra a través de respiración controlar este proceso, lograría de alguna manera controlar a que disminuyan los niveles de pánico. Pero si el grado de afectación y de amenaza es demasiado intenso, incluso la persona puede reaccionar con aislamiento, con fuga, con rabia, con enfrentamiento. En el caso de que la situación adquiera una amenaza mucho más intensa, comenzamos a sentir, o nos comenzamos a sentir sin capacidad de darnos cuenta de lo que ocurre. Encontramos, por lo tanto, algunas respuestas que se pueden dar. Ahora, vamos viendo, por ejemplo, algunos síntomas que son más comunes en el pánico. Vamos a ir viendo los síntomas más comunes que se presentan en el ataque de pánico. Recuerden siempre ustedes primero lo que les dije hace un momento, que puede cualquier persona tener un ataque de pánico aislado, que en cierta forma puede superarse y nunca más vuelve a tener, pero habría el riesgo en otras ocasiones de que sea reiterativo, entonces ahí estaríamos hablando ya de un trastorno de pánico. Entonces, los síntomas más comunes del ataque de pánico son palpitaciones, dolor en el pecho, opresión en el tórax, esa sensación de taquicardia y alteraciones cardiorrespiratorias. Se produce esa sensación de falta de aire, sensación de ahogo, dificultad para respirar, falta de aliento. Puede producirse hormigueos. Generalmente se sienten hormigueos alrededor de la boca, en las mejillas o a veces en las mismas manos.
puede producirse una especie como de sensación de entumecimiento o de adormecimiento. Se produce exceso de sudoración, escalofrío, ondas de calor, sofocaciones. Pueden producirse los temblores o sacudidas, hipersensibilidad. Se produce esa sensación de vértigo, dificultad de orientación en el tiempo y en el espacio. Es decir, es como que en el espacio-tiempo justamente es como que pierde esa conciencia en qué lugar está. Piensa que pasaron, como decía hace un momento, una hora, hora y media, o esa alteración y total recién están pasando 10, 12, 15 minutos. Una sensación como de atontamiento. La sensación y se les pone la boca seca. Molestias en el abdomen. Pérdida del foco visual, alteraciones visuales. Despersonalización, es decir, siente una sensación de estar separado de uno mismo, y la desrealización, que es como que él no estuviera viviendo lo que está sucediendo, y va desarrollando miedo a desmayarse, miedo a perder el control, miedo a enloquecer, miedo a morir. Entonces esos serían, digamos, los síntomas más importantes que se van a producir en un ataque de pánico. Hasta ahí no sé si es que tiene alguna pregunta, Samira. Bien, no sé si Rafael tiene algo que abundar en cuanto a todas las informaciones que usted nos ha traído. En cuanto al pánico, realmente, según la explicación que usted nos ha dado, vamos a suponer, la fobia te lleva a un ataque de pánico. Verá, no necesariamente. Yo le decía de una forma simbólica nosotros podemos decir que el ataque de pánico es una fobia. Simbólicamente yo le decía eso, o sea, pero el ataque de pánico simplemente puede producirse porque una persona tiene exceso de problemas, se sienten sobrepasados y a veces no saben cómo reaccionar. A lo mejor puede existir una predisposición, podemos decir nosotros, por la forma de la crianza, por la forma de la educación, pero en sí, o sea, el término exacto no es una fobia, sino que hace una especie como de comparación, porque vuelvo a repetir, o sea, el miedo es tan intenso, que el miedo justamente es una especie de fobia a tener pánico, o sea, más o menos ahora, haciendo una especie de diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, uno puede decir, por ejemplo, que por ejemplo, el ataque de pánico puede llevar a que se desarrollen síntomas hipocondriacos. Entonces, en la hipocondría, la persona se imagina que tiene enfermedades que no existen. En este caso, por ejemplo, los latidos del corazón le llevan a pensar que justamente tiene un problema cardíaco. Esa sensación de volverse loco le hace pensar que a lo mejor ya está con alguna alteración mental. O sea, podría ir desarrollando, si no es adecuado la orientación del tratamiento, podría desarrollar una hipocondría. O sea, habría que hacer una diferenciación, pero que podría presentarse ahí. Se diferencia, por ejemplo, este ataque de pánico, por ejemplo, se diferencia del trastorno obsesivo compulsivo. Porque, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, la persona tiene miedo a las ideas que se le vienen a la cabeza, los pensamientos, a las imágenes. Por ejemplo, sí. Yo estoy al lado de mi mamá en el trastorno obsesivo compulsivo y es como que me viene mi impulso de quererle dar una cachetada en la cara a mi mamá. Ese es en el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo. Esa es la diferencia con el ataque de pánico. En las fobias, por ejemplo, se produce un miedo a un objeto específico. O sea, en la fobia está identificado exactamente qué es lo que me da miedo. O sea, por ejemplo, un miedo a un ratón, un miedo a un gato, un miedo a una araña. Entonces yo de una forma simbólica les decía que en el ataque de pánico podemos decir que es una fobia al propio cuerpo, o sea, las sensaciones que produce el propio cuerpo, pero de una forma metafórica, de una forma simbólica, ¿sí me entiende? Porque la persona lo que tiene terror es a cómo
va a sentir su cuerpo, cómo se relaciona con su cuerpo. Por eso es que, vuelvo a repetir, está buscando el mínimo movimiento diferente. Sí. A veces por eso yo incluso, por ejemplo, utilizando una técnica de sugestión para a las personas que tienen esta tendencia, por ejemplo, yo les digo, déjeme topar la pantorrilla. Entonces, le cojo, le topo la pantorrilla y luego le topo la otra. Las dos están completamente normales. Pero yo para ver cómo reacciona les digo, vea, tóquese, aquí está diferente acá. Y dicen, cierto, es lo mismo que yo siento desde la otra vez. Es decir, son personas que tienen esa tendencia a buscar señales falsas. O sea, lamentablemente, por eso vuelvo a repetir, si es que por la misma preocupación que tiene se les aceleró el ritmo cardíaco y se está produciendo la ansiedad, entonces de eso es lo que ellos van a interpretar en su mente como que ya viene ese ataque, ya viene. Sí, por ejemplo, perdóneme que le interrumpa, cuando usted dice el ataque de pánico, a veces vamos a suponer que es un miedo excesivo que le da a la persona y provoca una reacción. Hay algo simpático que ocurre en mi familia, que ocurría cuando los muchachos míos eran pequeños. El más grande, la niña, la hembra, siempre le ha tenido terror a los tiburones. Ya no lo puede ver ni en fotografía. Ni en fotografía. Entonces, él, para sugestionarla cuando quería algo, cogía una foto de un tiburón y se la enseñaba y la muchacha salía corriendo, que daba la vuelta a la casa entera. Y eso era una cosa que le daba un ataque y se ponía detrás de mí. Y que me diera el tiburón y el tiburón. Eso es la reacción, ¿verdad? Entonces ya en ese caso ella le tenía pánico a los tiburones. Era una cosa que ella no lo puede ver. Es una fobia. Eso es fobia. No, eso es una fobia. Ok, eso es fobia. Es una fobia porque claro, y justamente lamentablemente están utilizando un método inadecuado porque, por ejemplo, para que se produzca un trastorno, el trastorno puede ser real o imaginario. Entonces, incluso ahí sería de analizar. Yo le digo, ¿cuándo se produjo este miedo a los tiburones? Y, por ejemplo, la persona siempre, desde pequeña. Claro, desde entonces pequeña. eso le digo, pero eso es una fobia, o sea, eso no es un ataque de pánico. Porque, vuelvo a repetir, en el ataque de pánico no hay ningún estímulo, no hay absolutamente ningún estímulo. No hay un perro, no hay un gato, no hay un ladrón, no hay un delincuente que le provoque. O sea, es el propio miedo de la persona que está centrada, muy metida dentro de su cuerpo. Está tratando, vuelvo a repetir, está tratando de buscar señales en su cuerpo que le digan que algo no está funcionando bien en el cuerpo. Eso quiero que quede claro. O sea, por eso digo, es el extraño que nos habita. O sea, el enemigo es uno mismo, o sea, no hay ahí absolutamente tiburones, no hay ratones, no hay armas, no hay nada, sino es el miedo a su propio cuerpo. Exactamente. El miedo a que le dé entonces eso, o sea, quisiera que quede completamente claro, porque vuelvo a repetir, o sea, como usted mismo me pone el ejemplo, su niña va a reaccionar con la fobia mientras le estén enseñando al tiburón. Sí, pero en el momento en que desaparece el tiburón, ella se siente mucho más tranquila, aunque se con le un quita. conflicto psicológico, ¿no es cierto? Sí, se le quita. Pero en el caso de la persona que tiene el ataque de pánico, no sabe qué es lo que le provoca, pues. O sea, justamente ese es el problema. Por eso es que uno trata de entender esa desconexión que existe dentro de la persona a nivel interno. O sea, cómo se fue produciendo esto posiblemente desde la niñez, tratar de encontrar acontecimientos que le llevaron a desarrollar ese ataque. Pero aquí vuelvo a repetir, el principal miedo es a las propias reacciones de su cuerpo, a estar hiper recontra concentrado en su propio cuerpo buscando señales de que algo no funciona bien. Bien, y por eso mire, doctor, hay ese riesgo. Sí, pero ok, uno se imagina cosas que van a pasar en el caso de, por ejemplo, mire este otro ejemplo, y es conmigo la cosa. Yo le tengo fobia a los perros. Yo puedo ir caminando por una acera muy bien, y si yo veo que viene alguien con un perro grande, a los perros grandes quiero decir, yo le tengo fobia. Desde que yo veo que viene un perro frente a mí, pues mire, yo no le paso por el lado. Yo prefiero cruzar la calle, pero no pasarle al lado al perro. Porque es que yo me imagino, y es toda la vida que le he tenido esa fobia a los perros grandes, porque es que me imagino yo que el perro me esté mordiendo
y mis piernas como en la boca del perro. Sí, eso es lo que se me pasa por la mente. Toda la vida yo he sido así. Todavía ahora vieja y no se me quita. Fobia Yo me a los imagino. perros. Entonces, ¿qué significa eso? Porque yo lo que imagino es ver mis piernas en la boca del perro mordiéndome. Óigame, explíqueme eso. Yo me imagino también que el esposo tuyo no era muy grande. Ahora sí tú sales, ¿verdad? ¿Eh? No, que te estoy escuchando. No, ¿Tú no, crees que pero es Yo verdad. estoy muy atento No, mire, a todo doctor. lo que ha dicho el doctor. No, mire, doctor, es cierto. Toda la vida yo le he tenido fobia a los perros, pero es a los perros grandes. Los chiquitos no, porque los chiquitos, sabes que tú le das un zapatazo y se van por ahí No me mismo. respondiste. ¿Oíste? Me evadiste la pregunta. Pero viene un perro por el mismo lado que yo estoy y yo me le ella se va quito por el del otro lado. y no dice. No, pero estoy haciéndole una pregunta seria ya al doctor, porque realmente es algo que me pasa desde hace mucho tiempo y yo no le paso por el lado al perro. Es que no puedo. Ya, pero en este caso, o sea, nosotros estamos hablando de que es una fobia, porque vuelvo a repetir, o sea, su reacción de miedo, de terror, se produce solamente cuando está frente al perro. Sí. En el caso de su hijita, se produce únicamente cuando está frente al tiburón o a la imagen del tiburón, ¿ya? Pero en el caso del ataque de pánico, el ataque de pánico está dentro de uno, o sea, vuelvo a repetir, el miedo está dentro de uno y es justamente ese temor a las reacciones que puede provocar el cuerpo. Es por eso que generalmente el ataque de pánico, como les decía, puede producirse especialmente cuando la persona está sola. Entonces, en ese momento, como no tiene con quién distraerse, no tiene con quién conversar, entonces en ese momento la persona empieza a concentrarse mucho en su cuerpo, en vez de ponerse a leer un libro, en vez de ponerse a realizar alguna actividad agradable. O sea, se concentra extremadamente dentro de sí mismo y ahí justamente la famosa el prefrontal empieza a crear ideas de que a lo mejor por ahí hay algo en su corazón, hay algo en la pierna, y eso es lo que le provoca que se active, como les decía hace un momento, el botón de pánico, que es la amígdala cerebral, y lógicamente eso a su vez influye en todo lo que es el famoso sistema reptil o el tallo encefálico, que es el que nos ha permitido sobrevivir. Entonces eso hace que se active todo este proceso que provoca, como les decía, unos cambios pero impresionantes en el interior de uno. Entonces siempre recuerde, ¿verdad?, que podemos decir hasta como una hipótesis que en el ataque de pánico hay una reacción sobreexagerada de miedo frente a una excitación interna. Vuelvo a repetir, por ahí sentir que me cruje el intestino, pucha, yo ya considero de que algo me va a suceder. Siento por ahí que me saltó una venita o que un tic nervioso, o sea, es decir, estoy buscando las señales de que ya viene el ataque, ya viene. Entonces, en ese momento se activa y empieza a producirse, como les decía, ese proceso, exceso de atención al cuerpo, se produce la ansiedad se sobreexagera y se produce el ataque de pánico. Entonces, vuelvo a repetir, es un ataque, el enemigo es invisible, está dentro de las emociones, de los sentimientos que uno mismo tiene. Entonces, esa es la característica singular, llamemos, de este síndrome de pánico. Hay una especie de desconexión entre la experiencia del cuerpo y la parte intelectiva, llamemos, el pensamiento, el razonamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pregunta de María Peña de San Cristóbal en la República Dominicana, que ella me dice, interesantísimo el tema, porque a mí me da miedo muchas cosas. Ella no puede ver una cucaracha, ella no puede ver un ratón porque sale corriendo. Si está en la casa, alguien tiene que ir a sacarlo porque ella no puede. Otra cosa que es lo más importante que ella quiere preguntarle al doctor, ¿por qué ella no puede dormir con las luces apagadas? Ella tiene que tener una luz prendida obligatoriamente porque ella le tiene terror a la oscuridad. Ya, o sea, yo le digo, o sea, lo que vemos es que la señora posiblemente lo que tiene es a lo mejor un trastorno de ansiedad generalizada.
O sea, justamente siempre recordemos que es un miedo exagerado, entonces de ahí sería importante tratar de entender qué representa para la señora la oscuridad. O sea, y posiblemente ahí regresamos a sus experiencias infantiles, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros le podríamos recomendar a la señora que haga un proceso de desensibilización sistemática que se llama, o sea, pero siempre eso tendría que tratar un psicólogo para tratar de entender en qué etapa exactamente de su niñez o de su infancia apareció, porque esto generalmente aparece en la infancia, en la niñez, ligadas a experiencias con las figuras representativas, ¿no es cierto? Ahora yo le digo, incluso, por ejemplo, hablando desde el punto de vista psicoanalítico, cuando usted me habla del tiburón, yo sé que a lo mejor los que siguen la escuela conductista han de decir que estoy tal vez equivocado, tal vez estoy errado, pero hasta qué punto el tiburón que tiene miedo a su hija, por ejemplo, en el fondo simboliza un padre autoritario o una figura muy autoritaria, una figura, el mismo hecho de que uno utilice como mecanismo de coerción, entre comillas, de educación, una imagen de ese tipo sabiendo que la niña tiene miedo, o sea, justamente representa que hay a lo mejor algo inconsciente de autoritarismo, o sea, a lo mejor puede suceder eso, entonces a lo mejor el mismo tiburón simboliza esa figura que tanto le agobia. En el caso de la señora sería importante analizar con qué le relaciona ese miedo, qué es lo que le hace temer a ella. Entonces, ahí podríamos nosotros también encontrar algunos símbolos, ¿no es cierto? Depende de la formación religiosa. A veces, por ejemplo, desde muy niños nos hacen relacionar la oscuridad con el demonio, con los fantasmas. Sería importante analizar, o sea, ya directamente con la persona, pero si nosotros le queremos aplicar una técnica de desensibilización sistemática, luego de tratar a fondo el problema de la señora, poco a poco nosotros le iríamos haciendo de que vaya disminuyendo un poco la intensidad de la luz, hasta que llegue un momento en que sea la luz la más tenue posible y hasta experimentar quitándole la luz completamente. Pero eso digo, sería de analizar ahí a fondo con la persona directamente haciendo la historia clínica. Por eso yo decía que hay que hacer la anamnesis o historia personal para saber en qué momento de la vida se produjo todo esto. No sé si es que hasta ahí estamos más o menos claros. Exactamente. Se la analiza y se va llegando al fondo de las cosas, realmente. Pero claro, el otro punto, sí, así es. El otro punto que ella trata, se ve en muchas personas. Yo particularmente tengo una prima que es así en cuanto a los ratones. Y mi hermana también. Ellas no pueden ver un ratón. Ella, la primera silla que aparezca, hasta la mesa que se tenga que subir, se suben. Es una cosa que es un miedo que le tienen, que no pueden verlo. Y hasta que no vean que el ratón se lo cogieron y se lo llevaron, ya no se bajan de esa mesa o de donde se encaramaron, donde se subieron. Ya. Es increíble. Entonces otra vez regresamos, o sea, a lo mejor en su familia por alguna razón hay una predisposición genética para tener estos trastornos de ansiedad relacionados con las fobias, ¿no? Sino que estas fobias posiblemente se desarrollan de forma diferente en cada uno de ustedes dependiendo de la etapa psicoevolutiva por la que están atravesando. Entonces, yo le digo, desde el psicoanálisis generalmente nosotros hacemos interpretaciones para poder entender un poquito más a fondo, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, que es la que más funciona en la actualidad en Estados Unidos y en mi mismo país, por ejemplo, dirían que las interpretaciones simbólicas que uno hace posiblemente están erradas, pero generalmente cada cultura, cada sociedad tiene la representación de sus propios símbolos. Entonces, siempre hay que tratar de encontrar qué símbolo representa individualmente para la persona el perro, el ratón, el tiburón, la luz. O sea, vuelvo a repetir, sería de analizar, porque incluso, por ejemplo, hasta qué punto la luz, vuelvo a repetir, la oscuridad está relacionada con la muerte, hasta qué punto la luz está relacionada con lo prohibido, hasta qué punto la luz está relacionado con el demonio. O sea, todo eso cada persona va asimilando de forma particular. Si es que hay tiempo, yo le voy a contar una leyenda que yo le interpreto de una forma psicoanalítica. Si es que ustedes tienen tiempo, le voy a contar una leyenda de mi ciudad de Quito. O sea, la ciudad de Quito es rica en leyendas y tradiciones.
Y en Quito, por ejemplo, nosotros tenemos una leyenda que se llama la Casa 1028, que queda exactamente en el centro histórico. Nuestro centro histórico tiene por lo menos casi 500 años, ¿no? Y es el más bonito de América Latina y es el mejor conservado. Entonces, se dice que más o menos hace unos 200 años había una chica muy hermosa que se llamaba Bella Aurora. Y verá, y le cuento entre paréntesis que había habido la versión para niños y la versión para adultos. Cuando yo estaba en la escuela, yo me informé a través de la enseñanza primaria de la versión, llamemos, para niños inocentes. Pero ya cuando tuve la edad, tuve la oportunidad de acceder a una interpretación, o sea, a la historia realmente como fue, entre comillas, sería para adultos. Entonces, resulta que desde el punto de vista, verá, había la famosa Bella Aurora. Se dice que era una niña aproximadamente de unos 14 a 15 años y pertenecía a la aristocracia quiteña, ¿no? Dice que siempre se le veía a ella muy hermosa y cuando caminaba en la calle se le veía así muy sobria y muy conservadora, respetando los valores y los principios. Pero resulta que esta niña que ante la sociedad proyectaba esa imagen, en las noches era muy activa su vida íntima y abría las ventanas de madera para que entre un amante ocasional para tener sus aventuras. Entonces eso es lo interesante. Entonces dice que los hombres quedaban cautivados por la belleza y posiblemente por las artes de ella en su intimidad. Y dice que ella posteriormente no les volvía como quien dice, a brindar la oportunidad de volver a estar con ella. Entonces dice que en cierta ocasión había una corrida de toros en una plaza que se llama Plaza del Belmonte, que queda también en el centro histórico, donde iba a haber una corrida de toros. Ustedes saben que los españoles son especialistas en ese tipo de llamemos, tradiciones, entonces nosotros heredamos esa tradición. Entonces dice que la famosa, ¿sí me escuchan? Sí, lo estamos escuchando. Fue que Rafael entró ahora. Entonces, ¿verdad? Dice que Bella Aurora empezó a tener pesadillas. Escuche esto, ¿verdad? Dice que Bella Aurora empezó a tener pesadillas. En las pesadillas que ella tenía, se le aproximaba un toro de esos de casta, esos sementales, así, súper soberbios, súper sobrios, ¿no? Se le acercaba y le decía algo y ella no alcanzaba a escuchar. Le decía algo y ella no alcanzaba a escuchar. Y se despertaba gritando, se despertaba aterrorizada. Le atendían a la niña Bella Aurora y pasaba la pesadilla y así se repitió permanentemente este tipo de pesadilla. Hasta que dice que en una de las pesadillas este toro que para la representación simbólica de la gente de la época le relacionaban posiblemente con el diablo, decían, ¿no? Por lo que se le aparecía tan dantesco, tan amenazante, ¿no? En una de las últimas pesadillas le dice a la Bella Aurora al oído, pecadora. Entonces imagínense, entonces el toro le dijo pecadora. Entonces ella se despertó otra vez aterrorizada. Entonces, para la interpretación de la época, se puede decir que el toro representa el diablo. Pero desde que Freud desarrolla el psicoanálisis a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tomen conciencia ustedes que incluso el famoso surrealismo que desarrolló Pablo Picasso tomó como unos ejes de la cultura surrealista el símbolo del toro, porque el símbolo del toro está íntimamente relacionada con la libido sexual, justamente por la fuerza, por la potencia que tiene. Entonces, en el fondo, el toro no representaba al diablo, no representaba al demonio, sino que simplemente representaba su sentimiento de culpa, su remordimiento, porque a pesar de que ella posiblemente disfrutaba de tener estas intimidades con los chicos que ingresaban en su casa, ella sabía que está haciendo mal por la misma formación religiosa de la época. Entonces el toro en realidad representaba el sentimiento de culpa que le castigaba y eso le hacía a ella que se despertara aterrorizada. Entonces la leyenda termina cuando había
corrida de toros, y ella justamente supuestamente va a la plaza del monte, y el toro supuestamente le lanza, se salta la barrera, y Bella Aurora sale corriendo hasta llegar a la casa 1028, donde ella queda desfallecida. Entonces yo le digo, por ejemplo, si uno se pone a analizar los mitos, las leyendas, siempre nos traen una enseñanza ética, una enseñanza moral. Por eso vuelvo a repetir, para Freud, cuando él desarrolló un caso que se llama el análisis de Juanito, en el caso de él, él analizó un caballo que le daba terror a un hijo amigo de él, y en la interpretación de Freud, que puede ser errada, vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la psicología cognitiva, Freud comprendió de que ese caballo simbolizaba un padre prepotente, un padre autoritario, y con la orientación que dio Freud, la fobia que había desarrollado el niño a los caballos desapareció, porque también cambió la conducta, cambió el comportamiento del padre, gracias a la orientación de Freud. Entonces vuelvo a repetir, aquí, desde el punto de vista de la psicología cognitiva, simplemente serían conductas aprendidas que se pueden desaprender. Pero al mismo tiempo, desde el psicoanálisis, nosotros siempre estamos tratando de buscar esa interpretación simbólica que puede estar escondida detrás de esos símbolos. Porque cada símbolo, vuelvo a repetir, tiene una representación a nivel de la cultura, pero cada persona lo asimila de una forma individual, de una forma particular. Entonces, eso en relación a las fobias que usted me comentaba. No sé si es que tiene alguna otra pregunta, o en algo no están de acuerdo incluso, ¿no es cierto? No, ahora mismo por este lado no me ha preguntado más nadie. No sé si Rafael quería abundar en alguna de las... Bueno, no, lo que yo quiero es, como siempre, felicitar al doctor por estas explicaciones tan claras, tan precisas, y que uno puede entenderla con tanta facilidad. Realmente creo que tiene mucho de pedagogía. Usted tiene que dar clase, ¿verdad?, allá en su país. Bueno, un tiempo estuve colaborando en una cátedra que se llama Escuelas Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, pero me retiré de esa cátedra. Yeah. Más ejerzo yo como instructor, porque tengo formación en psicología clínica y en sociología y ciencias políticas. Sí, tiene mucha pedagogía. Eso es así, y la verdad que aprendemos mucho con usted. Yo le doy las gracias, y nada, aquí vamos a seguir escuchándolo todos los miércoles. Usted no puede ir de ahí. No, claro, y un tema como este de esta noche, que de verdad es bastante contundente, vamos a decir, por no decir halagador, porque en el caso de la fobia es terrible, porque uno cree que nunca se le va a quitar ese miedo, esa sensación. Al menos a mí, yo tengo siglos con esa cuestión de los perros. Yo no puedo ver un perro. Eso es una cosa. Y mi hermana no puede ver un ratón tampoco. Esa es otra. Esa se sube arriba de una mesa, donde sea. Y no se le quita eso. Ella lo puede hasta delante de cualquiera. Es una cosa que la vergüenza se le quita a ella. Porque a mí me tira vergüenza subirme arriba de una mesa, así que por más miedo que me dé una cosa, de verdad. Yo no sé si es producto del momento, porque eso no es algo que uno lo está planificando, ¿verdad? Es algo que se da por el momento. Claro, ¿verdad? Y por ejemplo, actualmente, o sea, usted siempre recuerde esto, que para que se produzca este tipo de temores, este tipo de fobias, se puede realizar psicoterapias directas. No sé, por ejemplo, una es una terapia, como les decía, de sensibilización sistemática, otra se llama inundación. Otro tipo de terapia se llama exposición sistemática ante estos estímulos, entre comillas, aversivos, que dice la psicología conductista. Pero también nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico, sí se trabaja mucho con todo lo que son las interpretaciones y los símbolos que están presentes en la persona, y también trabajamos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver el cuerpo real. Entonces, en la psicología reichiana, al cuerpo humano se le divide lo que se llama en segmentos, ¿no? Entonces, justamente lo que se trata es de trabajar con estos segmentos, especialmente el segmento visual es el más importante, porque es el primero que entra en contacto cuando un niño nace, por eso es que incluso tiene mayor cantidad de inervaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay algunas técnicas que se utilizan
justamente trabajando con este tipo de estímulos que son los que le causan a usted la fobia, ¿no? En la psicología cognitiva se llaman estímulos aversivos, pero en cambio, vuelvo a repetir, o sea, ahí se le trata de encontrar eminentemente una respuesta racional, un mal aprendizaje, pero como nosotros vemos, no es tan fácil que una persona que tiene una fobia lo supere con una explicación racional cognitiva, o sea, no es tan fácil. Entonces por eso sí es importante trabajar más profundamente a través incluso de los sueños que suelen tener y este tipo de imágenes que saben aparecer. Entonces, incluso para perder el miedo, se había utilizado, aparte de las interpretaciones, por ejemplo, hacerle, por ejemplo, dibujar a la niña, por ejemplo, yo le invitaría a que primero vaya dibujando la cabecita del tiburón y que me diga qué representa el tiburón para ella, luego hacerle coger un tiburón en una fotografía, luego en un muñequito. O sea, es que las técnicas son, pero siempre tratando de entender el significado psicológico, el significado que tiene para cada uno. Olvídese que no hubo forma. No, ella tiene 27 años. Lo que pasa es que ella todavía ve un tiburón y se queda así, como seria. Es decir que no, ella tiene 2 niños ahora mismo. Ojalá no le transmita ese miedo a los muchachos también, porque imagínese. Pero era una cosa que no... ¿Perdón? Erich Fromm tiene un libro muy bonito que se llama El arte de amar. Erich Fromm, en ese libro El arte de amar, dice que uno tiene que recordar que el amor a la vida es tan contagioso como la ansiedad a la vida y los miedos ante la vida. Entonces mucho depende de la forma como uno se relacione con los hijos, y lógicamente es verdad, uno tiene que aprender a manejar sus miedos, sus temores, porque uno tiene la tendencia a proyectar y a crear un ambiente que favorece el desarrollo de este tipo de patologías. Tomen conciencia ustedes incluso que, por ejemplo, cuando un niño está en un proceso de crecimiento, un niño todavía no puede diferenciar, por ejemplo, lo que es una imagen que aparece en un sueño. Y, por ejemplo, un niño puede despertarse con una pesadilla, pero para el niño es real lo que él vio. O sea, él no puede entender que la pesadilla que él tuvo solamente está en su mente. Él cree que eso está como un hecho concreto que existe en lo que nosotros llamamos realidad. Y eso influye mucho los tipos de comentarios, los tipos de diálogos que nosotros estamos haciendo. Aparentemente un niño está a veces hasta descuidado, pero un niño está hiper alerta, especialmente a todo lo que sucede a su alrededor. Las figuras primordiales para un niño son papá y mamá, pues. Entonces es ese ambiente el que ellos van percibiendo, van captando. Yo algún momento, no sé si les dije a ustedes, por ejemplo, si un niño en este momento se cae, si es que la mamá se asustara, pero se quedara callada, no hiciera ningún tipo de comentario, le levanta al niño, le consuela, le da el cariño necesario, el niño se levanta más tranquilamente. Pero si la mamá tiene ese conflicto de ser un poquito, entre comillas, expresiva y grita, ¡ay, te caíste! ¡Ay! Entonces el niño, más lo que le asusta no es tanto el golpe, sino la reacción de la madre, y él percibe ese miedo y va relacionando con esas caídas. Entonces, por eso es importante siempre tratar de controlar uno los propios miedos, los propios temores. Entonces, vuelvo a repetir, esas serían algunas diferencias, pero ante todo que quede claro que el ataque de pánico proviene del interior de uno. O sea, el enemigo está dentro de uno y son los pensamientos, las emociones que uno les entra en el corazón, les entra en el hígado, les entra en el riñón, les entra en el intestino, en cualquier parte del cuerpo, tratando de encontrar una señal de que ya viene el ataque. Y eso es lo que activa todo ese proceso, como les decía a ustedes, que es el más impresionante que se puede conocer como reacción del cuerpo, y dura tan solo entre 12 y 15 minutos. Entonces, digamos, ya para decir que una persona puede ser diagnosticada con el trastorno de pánico, porque si ya es reiterativo, es un trastorno de pánico. Entonces, al menos uno de los ataques le ha seguido un mes o más después de los hechos siguientes. Uno.
inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Por ejemplo, pérdida de control, tener un ataque de corazón, volverse loco, eso es lo que tiene miedo. 2, un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Por ejemplo, comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación de ejercicio o de situaciones no familiares. Y aquí también recuerden ustedes que el ataque de pánico puede ir acompañado de miedo a salir de casa a espacios vacíos. O sea, tiene miedo a salir a un parque, desarrolla un pánico pero terrible, entonces ahí incluso lo que les viene es esta sensación de vértigo, de mareo. La alteración no puede atribuirse, digamos, a que la persona haya consumido algún tipo de droga, algún tipo de sustancia, incluso médica. Entonces todo tiene que ser, digamos, relacionado con problemas eminentemente psicológicos. Para eso nosotros siempre vamos a mandar los exámenes de laboratorio, y a través de los exámenes de laboratorio vamos a descartar que en realidad haya algún problema físico, algún problema orgánico. Una vez que desechamos que no hay problemas en el corazón, no hay problemas a nivel orgánico en el cerebro, entonces ahí decimos nosotros, o sea, porque si hubieran problemas orgánicos en el cerebro debería tratar el neurólogo o el psiquiatra, pero si es que descartamos todo eso, el trabajo es para el psicólogo. En este caso nosotros realizaríamos algunas técnicas. Yo, por ejemplo, hago esta terapia reichiana, fundamentándome en lo que les decía hace un momento, que al cuerpo se le divide en segmentos y se empieza siempre trabajando por los ojos, porque generalmente es a través de los ojos donde se activan estos mecanismos que disparan el ataque de pánico. Entonces ahí hacemos una serie de ejercicios visuales, luego pasamos a ejercicios que tienen que ver con la parte que se llama el diafragma, etcétera, etcétera. Entonces se logra disminuir los síntomas y con el tiempo logran superar y los ataques. Cuando ya tiene trastornos de pánico, si antes, por ejemplo, le daba 2 o 3 por semana, con el tiempo les llega a dar una vez cada 2 meses, cada 3 meses, y a veces hasta se demora años para que se dé. Lo importante en este caso, yo tuve un paciente que me llegó hace unos 7 años, que él había recorrido un montón de doctores en medicina y le decían que tenía ansiedad y solamente le daban medicamento. Los medicamentos le hacían un efecto momentáneo, pero después volvía con más fuerza. Entonces un día, cuando yo le diagnostiqué que tenía trastorno de pánico, este paciente me dijo, por fin sé lo que tengo. Y cuando dijo que ya sabía por fin lo que tiene, ya le expliqué lo que tenía que hacer y los ataques de pánico fueron disminuyendo en un alto porcentaje. Yo le había solicitado a este paciente que venga por lo menos una vez al mes. Se perdió como 3 o 4 años hasta que regresó después de un accidente familiar en el que falleció la mamá. Pero vuelvo a repetir, siempre se sobrepasa la situación. Hay a veces demasiadas responsabilidades, demasiadas preocupaciones, demasiada atención, demasiado estrés ligado a esa hiperconcentración en sí mismo, lo que lleva a desencadenar el ataque de pánico. Yo les recomiendo también, si es que las personas tienen tendencia al trastorno de pánico, en el momento en que en vez de ponerse a pensar, en vez de ponerse a buscar esas sensaciones de que algo no funciona bien en mi hígado, algo no funciona bien en mi riñón, inmediatamente realizamos los ejercicios de respiración. De respiración profunda. Se inhala, se contiene el aire aproximadamente 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala, bota el aire y contamos otra vez 3. 1, 2, 3 y volvemos a respirar. Por lo menos 5 minutos. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que especialmente en el ataque de pánico, las personas respiran aceleradamente por la boca. Y al respirar aceleradamente por la boca, justamente están metiendo más aire que el organismo puede sintetizar, que el sistema respiratorio puede sintetizar. Recuerden ustedes que nosotros respiramos oxígeno y botamos anhídrido carbónico. En este caso, esa mala respiración produce la alcalosis respiratoria, que es la que les lleva a sentir esa sensación de hormigueo.
Entonces, una forma incluso de prevenir estos trastornos es hacer ejercicios de respiración todos los días, por lo menos 5 minutos en la mañana, 5 en la tarde, 5 en la noche, y especialmente cuando usted está sola y siente que ya van a venir estas ideas, respire. Y si es que es posible, hacer ejercicios de relajación, que se pueden hacer ejercicios de relajación, digamos, aprendiendo bien la rutina, y yo en el consultorio trabajo topándoles del cuerpo real, como se dice, siempre utilizando la deontología, es decir, los valores y los principios, respetando siempre al paciente. Cuando a mí, por ejemplo, me tocan especialmente mujeres o adolescentes, yo siempre pido que esté presente otra persona más para evitar cualquier tipo de elucubración, porque toca trabajar con el cuerpo. Esas serían algunas recomendaciones para las personas que tienen esa tendencia. Excelente, excelente, doctor. Bien, creo que hemos llegado hasta lo máximo que se podría explicar aquí en este corto tiempo con relación a ese fenómeno, que yo diría fenómeno, porque para mí es un fenómeno, el pánico, y establecer las diferencias que hay entre ciertas conductas que tenemos, como es cuando nos da la fobia, el miedo, todo lo que estuvo explicando aquí el doctor, refiriéndonos a las diferencias de cada una, que es cada conducta, o ya sea el miedo, el trastorno del pánico, como yo lo diría ahora mismo, un trastorno, porque realmente sí se trata, se puede ir al psicólogo, donde uno puede ir liberando ese miedo, esa fobia, como la tengo yo, esa fobia a los perros, que Dios mío, yo no puedo estar al lado de un perro grande, no, es que no, yo me quito de ahí. Si me tengo que trancar por ahí en una cocina hasta que se lleven el perro, yo me alejo. Así es la situación mía con los perros. Pero ya se sabe que son conductas que son realmente tratables, y con el paso del tiempo, pues yo no lo he querido hacer, no lo he hecho pensando que no es algo tan importante, pero en realidad sí. Cuando usted tenga ese tipo de conducta, fobia, miedo, vaya al psicólogo, porque como dijimos al principio del programa, visitar a un psicólogo no es cosa de loco, es cosa de todo lo contrario, de gente razonable, de por qué me está pasando esto, que tengo que solucionarlo, porque con el tiempo puede ser un problema mayor, porque como dice el doctor, de una pequeña fobia se puede generar un pánico de tarde o temprano, ¿verdad que sí? Podría ser, pero ante todo yo le digo, o sea, siempre lo que vamos a dejar completamente claro es que en la fobia yo sé exactamente qué es lo que me causa miedo y por eso puedo evitar. En el caso del trastorno de pánico, no sé cuál es el enemigo. Entonces el enemigo son mis pensamientos, son mis emociones, son las sensaciones de mi propio cuerpo, ese estado de hiperalerta que estoy concentrado en mí mismo. Entonces, en mi caso, no es el problema del perro, no es el problema del gato, no es el problema del tiburón, no. Ni del ratón. Y por eso, ni del ratón, ni del caballo. Porque fíjate, usted sabe lo que es, que mi hermana se sube encima de la mesa del comedor porque vio un ratón, que es una cosita así chiquitita, del tamaño de un dedo, y yo le digo a ella, pero ¿y tú cabes en la boca de ese ratón? Ay, no, que se lo lleven. Y pega el grito que lo oye el barrio entero, porque ya no puede ver un ratón. No puede. Ya. Entonces, son cosas, conductas que son tratables. Porque, óigame, subirme yo arriba de una mesa y a vocear como una loca, eso me debe de dar vergüenza a mí. Pero en el momento no da vergüenza. En el momento tú crees que estás reaccionando bien. Yo, por ejemplo, lo que más debería es una conducta de riesgo en el caso de los hijos y de las hijas, ¿no? Sí. Porque inconsciente, o sea, porque en el fondo, o sea, nosotros vemos que hay un problema de ansiedad. Y independientemente de que este problema se desarrolle específicamente cuando ve el perro. Entonces, el riesgo es que aquí, por ejemplo, sería el gran debate. O sea, un niño nace con fobia o con un trastorno de ansiedad, o es la madre o el padre que tiene ese conflicto, y al estar en ese ambiente familiar, sin darse cuenta, la persona que padece ese conflicto, sin darse cuenta, está irradiando ese tipo de rasgos de conducta, de comportamiento, de identificación, como se llama en psicoanálisis, y sin darse cuenta nosotros estamos proyectando esa ansiedad
que al mismo tiempo se va a convertir en el caldo de cultivo para que un hijo o una hija que no tendrían por qué tener ese tipo de trastorno lo desarrollen. Entonces, es verdad que existe un componente genético en muchos trastornos, pero no se ha demostrado hacia el 100%. Entonces, por eso siempre se dice, hay aspectos que son desencadenantes. Entonces, como una forma de prevención, en el caso, por ejemplo, de la señora que dice que tiene miedo a la oscuridad, para evitar que sus hijos o hijas asimilen eso, porque lógico, le van a decir, mamá, ¿y vos por qué duermes con la luz prendida? Y algún tipo de explicación racional o irracional les va a dar el por qué tiene miedo a esa luz, y posiblemente esa explicación podría generarse en un componente patógeno, porque a lo mejor va a decir, a lo mejor es cierto. O sea, ¿qué hay en ese miedo a la oscuridad? Eso yo vuelvo a repetir, y que puede convertirse en un factor, entre comillas, que contagia o irradia o absorben los niños en proceso de crecimiento. Y lo que nosotros tratamos es de que eso se rompa y podamos tener niños y niñas relativamente saludables para que puedan desenvolverse cotidianamente adecuado, porque todo lo que tiene que ver con trastornos, especialmente de ansiedad, van deteriorando la calidad de vida de la persona dependiendo del nivel de complejidad. Por ejemplo, yo ni a mi peor enemigo, por ejemplo, le desearía tener un trastorno obsesivo compulsivo o este mismo ataque de pánico, porque ahí no necesitan que sea el ratón, que sea el gato, cualquier cosa. ¿Sí me comprende? Entonces, por eso es importante que uno haga prevención. O sea, no ir al psicólogo únicamente cuando tiene un conflicto. A lo menos si uno siente que ya tiene algo, vamos, visitemos para ver qué nos orienta, qué nos dice, cómo tenemos que actuar. O sea, llamemos una psicoprofilaxis, se llamaría esto. Entonces, esa sería una sugerencia. Exactamente. Bien, señores, hasta aquí esta sesión hablando con el psicólogo. Doctor, sin más nada que decirle, la verdad que un excelente tema para un gran público que yo sé que nos está escuchando, porque la verdad el tema ameritaba mucha atención, porque sabemos que muchas personas sufren tanto de fobia como de pánico, de miedo, y ya han establecido la diferencia de una y la otra, y de que sí podemos ir al psicólogo, como dije así hace poco. Así que, doctor, sin otra cosa más que decirle, si quiere despídase del público, y será hasta el próximo miércoles, donde tendremos, señores, como siempre, la sesión hablando con el psicólogo. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes, y esperamos que las orientaciones que nosotros les damos por lo menos se conviertan en un referente y una toma de conciencia para que tratemos de prevenir en el caso de que todavía no aparezcan este tipo de trastornos, y en el caso de que existan, hacernos tratar para que estos no se profundicen, porque lamentablemente van disminuyendo la calidad de vida, habiendo casos extremos que incluso una persona puede quedar literalmente convertida en un vegetal. Entonces, de ahí la importancia de la prevención y del tratamiento psicológico, que es lo más idóneo para que una persona vaya haciendo cambios en su personalidad y aprendiendo a entender estos trastornos. Entonces, con eso nos despedimos hasta la próxima semana, y cualquier sugerencia de algún tema que les interese es bienvenido. Claro que sí, claro que sí. Pues bien, doctor, como siempre, excelente tema. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía en su programa, aquí Entre Nos con Samir Espinosa, en la sesión Hablando con el Psicólogo, con el doctor clínico, el psicólogo clínico Jorge Pérez. Será hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Aquí Entre Nos pero con Samir Espinosa, la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted. Mi respeto, Samira, para usted. Aquí le vengo a inspirar a esa linda princesa. Ella es Samira Espinosa, y le dicen la tigresa. Esa sí es la dura, dura en comunicación. Aquí Entre Nos global.com tiene clase, tiene estilo, y tiene tomando pilo a todos sus adversarios, porque Samira Espinosa es la dueña de la radio. Mi respeto, Samira, para usted.
no es cuento. Aquí hay profesionales con variadas entrevistas, apegando a la verdad y siempre de actualidad. Si se trata de deporte, tenemos buenos cronistas. Jorge Torres y Osvaldo se han consagrado en la pista.